¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. El día de hoy le voy a aclarar una duda que tal vez usted ni siquiera sabe que tiene. Porque ¿sabía usted que no es lo mismo history que story y tale? ¿And what? Yeah, tale. Son tres palabras muy parecidas, pero totalmente distintas. Bueno, dirá usted, ¿en dónde está lo parecido? History and story se parecen, pero no son lo mismo. Y tale, ya verá usted lo que es tale. Así que ya sabe, corra, vuele, tráigase todo su equipo, tráigase su mochilita para que tome nota, porque no hay mejor memoria que un papel y una pluma. Bueno, que no sea papel, que sea su libreta. Y ponga usted mucha atención, la primera parte de la clase la digo toda en inglés para que sea una práctica de listening. Afine su oído y trate de entender lo más que pueda. Después repito todo en español. So let's get started. Shook. History. When we talk about history, is this kind of history, so something that happened in some point in life. Like this. Do you remember that? And this gentleman, Christopher Columbus, was born in 1451 in Genoa, Italy. So, it's something that happened. It's history. Let's see something else. The history of Mexico started with big and important civilizations. So it's the history, something that happened. And that is it, history. By other hand, we have story. Story could be a novel or something that somebody created, but it could be also a real situation. Let's see, we have two situations here. First, it's a novel. Number one, Romeo and Juliet is one of the most famous novels of William Shakespeare. So it's a novel, it's a story. Somebody created that. That is case number one. And we have case number two. Their love story is touching and remarkable. Yes, they have a beautiful love story. So this is a real situation. But we are talking about a story of them, not the history of a country or, I don't know, human history or any kind of history. It's different than story. Their story is something that happened in their life, but that is it. It's not about everybody or somebody else. No, it's just their story. By other hand, we have tale. Tale is something like, I'll show you. Tales. It's also a book because it's not a real situation. When I was a child, I loved fairy tales. Fairy tales is the name for this kind of stories, you know? But you can also say only tale for something like this. My son always wants to read the tale of Despereaux or something like that. So this is not a fairy tale because there is no fairy, but is something for children. That is a tale. It's not a novel. It's made for children. So, got it? That is it. It's quite simple, but it is important for you to know the difference about these three words. And now, let's switch to Spanish. Ya vio, está realmente sencillo, pero es importante que usted conozca la diferencia entre estas tres palabras, porque definitivamente no son lo mismo. Vámonos a ver esto en español. Shook. Tenemos history.
y un libro de history, historia. En español, el uso de historia es más amplio. En inglés son dos cosas diferentes. Una, history, lo que habla sobre hechos reales, hechos históricos. Como por ejemplo, aquí llegaron estas 3 carabelas en algún momento en la historia. So, in the history. Y al cargo venía este caballero, Christopher Columbus. Cristóbal Colón, quien nació en 1451 en Génova, Italia. Este es un hecho histórico. Para referirnos a estas situaciones, en inglés usamos history. Y uno más, la historia de México. Y digo de México, podría de ser de cualquier otro, pero bueno, yo soy mexicana, ¿qué quiere? The history of Mexico started with big and important civilizations. La historia de México comenzó con grandes e importantes civilizaciones. La historia de México. Así es que historia abarca esto. Hechos históricos, cosas que sucedieron en algún momento en la vida, en algún momento, pues en la historia, ¿verdad? Esa es history. Igual la materia que vemos en la escuela es historia, history. Pero por otro lado tenemos story, que para nosotros también es historia. Pero no, esto se refiere a una historia creada, inventada, una novela, pero también puede ser un hecho real. Mire, le voy a mostrar. Primero que nada, la novela. Y tenemos dos situaciones en las que utilizamos story. Número 1. Romeo and Juliet is one of the most famous novels of William Shakespeare. Romeo y Julieta es una de las más famosas novelas de William Shakespeare. Es una novela, es una historia. Sí, en español también decimos historia, para algo que alguien creó. No es un hecho real, no fue verídico. Es una historia que alguien creó. Puede ser novela, puede ser, qué sé yo, pero es algo que fue inventado por alguien. Eso es story. Este fue nuestro caso 1, pero tenemos el caso 2. Their love story is touching and remarkable. Su historia de amor es conmovedora y extraordinaria. Aquí también es story. Esto no fue creado, esto no es una novela. Ellos son dos personas de carne y hueso. Tienen una historia, pero aquí no se refiere a la historia del mundo ni a la historia de todo mundo. Es la historia de ellos. Yo les puedo decir my story, the story of my life, mi historia, la historia de mi vida. Sí, ahí sí aplica story. No es the history of my life, no, the story. Es una historia, no creada, pero tampoco es un hecho histórico. Digo, tampoco soy Sor Juana. Pero bueno, ok, entonces, ¿sí lo captó? Son dos cosas completamente diferentes. Y ahora viene tale. Tale es cuento. Simplemente, no es novela, es un cuento. Ahora, ¿hay cuentos de hadas? When I was a child, I loved fairy tales. Fairy tales. Cuando yo era una niña, adoraba los cuentos de hadas. Fairy quiere decir hada y tale quiere decir cuento. Cuentos de hadas. Así es que no es una historia, no es una novela, es un cuento. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? Pues que van dirigidos a niños, ¿verdad? Ahora, no todos son cuentos de hadas, también hay simplemente cuentos. My son always wants to read The Tale of Despereaux. Mi hijo siempre quiere leer el cuento de Despereaux. Espero que se pronuncie algo similar. Pues yo hago mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Porque pues también así mucho francés no hablo. Pero el caso es que Tale of Despereaux, el cuento de Despereaux, es un cuento. Si es de hadas, es fairy tale. Si no es de hadas, es solamente cuento, es solamente tale. And that's it. Got it? I know you got it. Yes, you got it. Yo sé que sí, porque realmente es sencillo. Ahora es sencillo. Antes, bueno, tal vez usted ni siquiera sabía que no sabía. Bueno, ahora ya sabe y ya sabe lo que sabe.
Y le quiero invitar a formar parte del grupo Alumnos de Inglés Fácil con Rocío Vago. El enlace a este grupo de Facebook lo encuentra usted en la cajita de descripción de esta clase. Es un grupo privado, pero es completamente gratuito. Usted no tiene que pagar nada. Lo único que usted necesita es contestar un par de preguntas. Una es básicamente que si es usted alumno aquí de mi canal de YouTube, lo cual pues ciertamente es requerimiento, ya que el grupo se llama Alumnos. Así que usted para ser parte de él tiene que ser alumno, ¿verdad? Pero no tiene que pagar nada. ¿Y para qué le sirve pertenecer a este grupo? Bueno, pues porque allí es donde usted encuentra los 4 catálogos de clases. Son 4 catálogos, uno a nivel básico, otro intermedio, otro avanzado y uno para todo el alumnado. Y de esa forma usted puede ir viendo mis clases en orden, o si no, simplemente puede ver qué clases hay. Así es que yo creo que sí le conviene formar parte de este grupo, porque así usted podrá ver clara y sencillamente todas las clases que tengo en el canal. Pero si no, usted aquí vaya a las listas de reproducción y allí va a encontrar muchísimo material. Material que necesitamos para su éxito. Success. Por supuesto, constancia, perseverancia y usted va a lograr hablar inglés. Y de una manera sencilla, al menos eso es lo que yo trato de hacer. Porque mi interés es que usted aprenda inglés, pero que lo aprenda bien, como Dios manda. Y yo sé que lo vamos a lograr porque yo estoy convencida, y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.